Él escribe esta carta porque había un hombre llamado Onésimo que fue esclavo de Filemón. Sabemos que en aquel tiempo era muy acostumbrado el hecho de que había amos y esclavos. Y Onésimo fue un hombre que sirvió inútilmente a Filemón. Y el servicio que hizo a Filemón fue inútil porque se escapó y le robó. Entonces sabemos que esa es una acción que un esclavo pues no debería de hacer con los amos, y esto puede tener ciertas consecuencias. Sabemos que regularmente no solamente se tenía un esclavo, sino que se tenían más. Entonces, el hecho de ver de que uno no respetaba al amo daba pie a que el resto de los esclavos tampoco lo respetaran e hicieran lo mismo. Sin embargo, este varón, Filemón, no era un hombre cualquiera, sino que era un hijo de Dios, un hombre que tenía una iglesia en su casa y que hablaba del amor del Señor. Vamos a leer Filemón, el capítulo 1, porque es el único que tiene. Vamos a leer el versículo número 3. Dice: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en nuestras oraciones. Hay aquí un punto importante con respecto al autor de esta carta, que es el apóstol Pablo, como hace mención de esa oración ferviente por él hacia Filemón. Sabemos que, Filemón fue convertido mediante una de las misiones del apóstol Pablo, y de esa manera Filemón conoce el evangelio y forma parte de lo que es la iglesia en Colosas. Y además, él establece su iglesia en casa, y es importante que el apóstol Pablo, que fue quien habló del evangelio, le siga dando un seguimiento a Filemón para que siga creciendo espiritualmente, y sabemos que la base de todo crecimiento espiritual es la oración. Entonces aquí hay un punto muy importante en este versículo 3, en el versículo 4, donde menciona que Pablo siempre estaba orando por Filemón. Es un punto que nosotros podemos tomar en cuenta en caso de que nosotros sabemos que, siempre les hablo acerca de evangelizar, de llevar el evangelio, pero también hay algo muy importante que es el discipulado. Entonces es importante que nosotros siempre estemos en constante oración por los miembros de la iglesia, por las personas a las que les estamos hablando del evangelio, pero que tal vez todavía no se entregan completamente o están en proceso apenas. Entonces aquí hay un punto bastante importante. Y en esta carta, pues el apóstol Pablo apela a una de las virtudes de Filemón. En el versículo 5 dice: oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos. Uno de los puntos importantes por los cuales el apóstol Pablo se permitió escribirle esta carta a Filemón es esta característica de Filemón. ¿Por qué? Porque no solamente era un siervo de Jesucristo junto con Pablo, no solamente le había servido también en las prisiones como lo estaba haciendo Onésimo en ese tiempo, sino que también era un hombre que había desarrollado la caridad y la fe, que son dos cosas muy importantes. Es necesario para nosotros tener fe para poder tener una plena comunión con el Señor, para poder tener un lazo con el Señor Jesucristo y con Dios, pero es importante también el amor para tener un lazo con la iglesia de Cristo. Sabemos que nosotros ahorita pues estamos aquí en este mundo y nos encontramos tanto con hijos de Dios como con personas inconversas, pero habrá un momento en el que Cristo venga por su iglesia o que nosotros muramos y estemos en el cielo con Él y vamos a estar todos juntos. Entonces es importante que el amor se desarrolle en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos pasar una eternidad con alguien que no amamos? Sería una cuestión muy complicada.
Por eso uno de los puntos importantes y que la palabra del Señor remarca mucho es el amor. Sabemos que tenemos que amar a Dios, pero que también tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Que cómo vamos a amar a alguien que no vemos si no somos capaces de amar a alguien que estamos viendo. Entonces es importante que nosotros desarrollemos el amor tal cual está escrito aquí en la carta a los Corintios, un amor benigno, un amor sufrido, un amor que todo lo soporta, un amor que es un amor fuerte, un amor fraternal. Aquí el apóstol Pablo envía esta carta a Filemón, sabiendo que era una de las características que tenía él. Sabemos también que es parte del fruto del Espíritu y que es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos ese fruto del Espíritu, con todas las características que este implica, no nada más con una, sino con todas, incluidas el amor. Entonces, bueno, el apóstol le habla a Filemón y le dice, con respecto a la situación en la que se encuentra con Onésimo, en el versículo 6, dice, para que la comunicación de tu fe sea eficaz. O sea, que lo que estás diciendo no sea solamente de palabras, sino que sea algo vivido, en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es importante para Filemón el hecho de que no solamente lo que él estaba diciendo fuera importante, sino también su manera de actuar. Sabemos que esto tiene que tener congruencia. Nosotros no podemos decir una cosa y hacer otra. Dice la palabra del Señor que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, siempre tengamos esto muy en cuenta para que nuestra forma de ser sea congruente siempre. Que así como Pablo le dice a Filemón, Filemón, tienes una iglesia y tú hablas acerca de tales temas, tú tienes que demostrarle a la iglesia el amor que tienes, y me ha llegado a mí el conocimiento de que eres un hombre de fe, de que eres un hombre de amor. Ahora, en este momento te va a tocar poner a prueba esas características que me han dicho que tienes. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Filemón. Y bueno, aquí nos habla con respecto a cómo Onésimo, quien era esclavo de Filemón, es convertido por medio del apóstol Pablo a Jesucristo. Y nos habla aquí acerca de una transformación que hay en Filemón. En el versículo 11 nos dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué le había sido inútil a Filemón Onésimo? Porque había sido un esclavo que le había estado robando y que lo había dejado. Sin embargo, ahora era un hombre útil, era un hombre nuevo, un hombre transformado. ¿Quién había transformado a Onésimo? Jesucristo por medio de su palabra. Sabemos nosotros que solamente Cristo nos transforma y nos hace unas personas diferentes. Tal vez para las personas que conocieron al Evangelio ya estando un poco más grandes, sabemos que hay diferentes testimonios de hermanos que tal vez vivieron en su juventud antes de conocer a Cristo de una manera tranquila y que después conocieron del Señor y ahora viven mucho mejor. Pero también hemos escuchado testimonios de personas que tuvieron una vida muy desagradable, pero que el Señor los ha transformado. Personas que han cambiado drásticamente, de manera a veces inmediata y otras personas de manera gradual. Sin embargo, sabemos que el cambio que Cristo hace es verdadero. Es importante que nosotros identifiquemos si hemos tenido algún cambio que Cristo haya hecho en cada uno de nosotros. Si nosotros notamos que la forma en la que vivíamos antes es igual a la forma en la que vivimos ahora, entonces tenemos que acercarnos más a Cristo y pedir que nos transforme. Pero si nos ha ido cambiando,
nosotros tenemos que ver que cambiemos todavía más. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como es Cristo. Sabemos que la Biblia nos enseña cómo tenemos nosotros que comportarnos, cómo debemos de actuar con nosotros, con las demás personas, nuestra relación con Dios, y varios puntos nos da la Biblia, y nosotros tenemos que analizar si estamos haciendo lo que es correcto o si estamos simplemente asistiendo a un lugar para aprender más, pero no estamos aplicando. Es importante siempre, así como menciona Pablo a Filemón, que la palabra del Señor debe ser aplicada, no solamente hablada. Aquí nosotros vemos cómo, pues sí hay un cambio en Onésimo, como el apóstol Pablo le dice a Filemón que ya no, que él no quisiera regresárselo, porque le ha sido muy útil. Sin embargo, no era una decisión que le tocara a Pablo completar, sino que tenía él que hablarlo con Filemón, y Filemón tenía que decidir si en verdad podía Onésimo quedarse con Pablo o si Filemón tenía algunos planes extra con Onésimo. Nosotros, si seguimos leyendo la carta, vemos cómo el apóstol Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, pero ya no bajo los términos en los que estaba antes. En el versículo 16 dice, no ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti, en la carne y en el Señor. Aquí ese es un punto muy importante, que es lo que les comentaba yo con respecto a la carta a los Corintios y el amor. Aquí pues sabemos que Filemón tenía los derechos sobre Onésimo con una relación amo-esclavo. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice, Onésimo ya no es tu esclavo, tú lo puedes seguir tratando como esclavo si quieres, porque legalmente tiene el derecho. Sin embargo, recíbele en amor como tu hermano. ¿Por qué? Porque ya había un cambio en Onésimo. Onésimo ya había dejado ese viejo hombre y estaba ahora revestido de este nuevo hombre que está hecho para que pueda servir al Señor. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo le dice a Filemón que ya Onésimo podía seguir siendo su siervo, pero que qué mejor que ser siervo de Jesucristo. Y ese es el punto también de cada uno de nosotros. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, esclavos tal vez de nuestra propia carne, de nuestros propios gustos. Sin embargo, sabemos que Jesucristo nos cambia, nos transforma. Y aquí esta carta a Filemón nos enseña, entre muchas cosas con respecto al amor, también al saber cómo recibir a alguien que se fue. En este caso, el que se había ido había sido un esclavo y se había ido de la peor manera, robándole a su amo. Sin embargo, sabemos que el Señor transforma no solamente a Onésimo, sino también mueve el corazón de Filemón, pidiendo, por eso es que pide el apóstol Pablo que le reciba. Nosotros sabemos, tenemos la certeza de que el Señor transforma el corazón de todos nosotros y que Onésimo fue recibido por Filemón. En la iglesia en muchas ocasiones se encuentran situaciones similares, o nosotros en nuestra vida personal, en la que algún hermano por X circunstancias se va y no nos corresponde a nosotros como iglesia juzgar, sino recibir en amor. Entonces, de esta carta nosotros tenemos muchas cosas que aprender. Podemos aprender, por ejemplo, de Pablo, cómo supo usar las palabras correctas para decirle a Filemón que tenía que recibir a este hombre que lo había agraviado. Nosotros también tenemos que tener muy en cuenta que en algún momento tal vez
nos encontremos en una situación en la que tal vez nos toque aconsejar a alguien. Aquí el consejo que le estaba dando el apóstol Pablo a Filemón era que lo que él estaba diciendo lo pusiera en práctica. Entonces es algo muy importante. Le estaba dando los puntos, le estaba dando el motivo por el cual era importante y necesario que recibiera a Onésimo. Y bueno, también además le pide un favor. Le dice que si es posible, le mande a Onésimo de regreso para que lo siga ayudando. Sabemos que en ese tiempo el apóstol Pablo se encontraba en prisión y era muy importante para el apóstol tener a alguien que pudiera servirle y además enviar las cartas que él estaba escribiendo. Entonces, vemos del apóstol que realmente él nunca descansó aún estando en prisión, sino que siempre estaba trabajando, siempre estaba constantemente trabajando para el Señor y buscando también colaboradores. Al principio de la carta vemos cómo nombra a él varios siervos que están con él en ese momento ayudándole. Entonces al final, bueno, le pide a Filemón que le mande a Onésimo, si es posible, para que también le siga ayudando. Entonces es importante que nosotros podamos aprender cómo hablarle a los hermanos, cómo aconsejar a los hermanos en momentos en los que sean necesarios. Es importante siempre como iglesia tener en cuenta que aunque a veces hay momentos en los que fallamos o alguna persona en específico falla, ya sea a la iglesia o a nosotros de manera personal, tenemos nosotros que tener siempre el amor de recibirle, de no juzgarle y ya no recibirle como ese esclavo del pecado, sino como una persona transformada, como una persona nueva. No decir, el hermano fulano, ¿y quién es ese hermano? El que pecó cuando hizo esto, porque es una manera muy fea de referirse de las demás personas. Entonces, ese tipo de expresiones no denotan el amor que debe de haber en cada uno de nosotros. Y es muy importante que todos nosotros nos ejercitemos en el amor, que podamos tener amor hacia los demás, como dice lo que acabamos de leer en Corintios, que si nosotros no tenemos amor, en vano son las cosas que podamos nosotros hacer. En vano es que alguno de nosotros hable lenguas y no ame a su hermano. Entonces hay muchos puntos en los que el amor debe ser demostrado y cuando ese amor está faltando en alguno de nosotros, afecta directamente a la vida espiritual de nosotros y de la iglesia. Entonces es importante siempre que tengamos esto en cuenta para que crezcamos espiritualmente y no decrezcamos. Entonces es importante siempre hacer un análisis para que lleguemos a la conclusión de si estamos realmente amando a nuestro prójimo o no. La palabra del Señor es muy clara con respecto a esto, que si nosotros no amamos al prójimo, menos podemos amar a Dios. Seríamos entonces unos hipócritas, unos falsos, si dijéramos eso. También, bueno, vemos cómo Filemón tiene que poner en práctica este amor y es algo que nosotros tenemos que hacer por medio del perdón. Sabemos que el Señor nos perdona cuando nosotros fallamos. ¿Y qué hace con esos pecados? Dice la palabra que los avienta al fondo de la mar. ¿Para qué? Porque Él ya no los recuerda más. Sin embargo, nosotros sí los recordamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener esa gratitud con el Señor y estemos conscientes de que el Señor nos ha perdonado y que nos ha librado de muchas ocasiones que hemos tal vez estado en tentaciones, en pruebas, en luchas, día a día. A veces ni siquiera nos damos cuenta en qué momento podemos nosotros caer o en qué momento ya caímos, pero el Señor siempre tiene cuidado de todos nosotros y es importante por eso que siempre estemos pensando en analizar nuestro actuar, que lo que nosotros hagamos sea congruente con lo que estamos diciendo. Sabemos que
la gente de afuera sabe que somos hijos de Dios, pero lo sabe porque lo decimos o lo sabe porque se nos nota. Esa es una pregunta que tenemos nosotros que hacernos, porque si saben que son cristianos, si saben, no sé, mis compañeros del trabajo que soy cristiana, porque les digo, no, yo los martes salgo temprano porque me voy a la iglesia, pero ven mi actuar y es un actuar desagradable, entonces, ¿qué caso tendría que ellos supieran que yo les digo que soy cristiana? De nada les serviría. Sin embargo, el punto es que ellos puedan notar en nosotros el reflejo de Cristo. No es algo fácil, es algo que tal vez a algunos les tarde menos tiempo, a otros les tarde más, pero siempre tenemos que estar en constante comunión con el Señor, pensando en que en qué haría Cristo y en qué no haría. Si nosotros tal vez nos hacemos una pregunta y pensemos algo muy vano y digamos, ¿será que esto esté bien o estará mal? Bueno, imaginemos si Cristo haría eso. Si Cristo lo haría, si ustedes visualizan a Cristo haciendo algo como lo que estamos pensando, entonces está bien, háganlo. Pero si de plano no podemos visualizarlo así, entonces ni siquiera preguntar si es bueno o es prudente. ¿Para qué? Ya sabemos la respuesta, no es correcto. Entonces sabemos que dice la palabra del Señor que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene. Así que es importante siempre que tengamos esto en cuenta para que crezcamos espiritualmente y de esta manera ser de edificación a la iglesia. Dice la carta a Filemón, en el versículo 21, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Qué bueno es que, que alguien pueda tener la confianza en nosotros, así como la tuvo el apóstol Pablo a Filemón, que sabía que no solamente iba a hacer lo que le estaba pidiendo, sino que iba a hacer aún más. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Tal vez tengamos algún ministerio activo en la iglesia, tal vez no. Sin embargo, siempre hay algo que podemos hacer para el Señor. Desde la oración, que es muy importante, que no requiere de algún esfuerzo físico, que tal vez la edad no nos permita, o diferentes situaciones, hasta el poder estar presentes en algún otro tipo de servicios al Señor. Sabemos que es importante este trabajo que nosotros tengamos para el Señor y que todos nosotros lo tenemos, todos nosotros. No podemos decir, es que yo no hago nada o es que el Señor no me dio nada, porque sabemos que el Señor nos dio algo que hacer a todos. Vemos cómo en la parábola de los talentos se le entregan los talentos, diferentes cantidades, pero a todos se les entrega un talento. No hay alguien que se quede sin el talento. La cuestión aquí es, ¿qué pasa con ese talento que hemos recibido? Lo enterramos porque no sabemos qué hacer, porque no vaya a ser que cometamos algún error, o estamos sacando provecho de ese talento. Siempre nosotros tenemos que estar buscando cómo actuar, qué podemos hacer que sea para la obra del Señor. Sabemos que tenemos esta misión de llevar el evangelio a toda criatura, y no solamente eso, sino que también tenemos que estar pendientes de las personas que han llegado a los pies de Cristo. Sabemos que hay personas aquí presentes que tienen más años de venir a la iglesia y hay otros que son un poco más nuevos, o tal vez han ido creciendo aquí en la iglesia, pero pues igual son pequeños de edad, y es importante siempre que nosotros tengamos una palabra que dar en el momento en el que alguien venga y solicite de nuestra ayuda. Siempre es importante estar en oración hacia todos los miembros de la iglesia, así como lo menciona el apóstol Pablo, que él estaba orando por Filemón, que él estaba muy pendiente de él, y el principio de esta carta menciona que no solamente de él, sino también de su esposa.
también de los hermanos que estaban en la iglesia, que estaba en su casa. Entonces era una oración ferviente la que tenía el apóstol Pablo, no solamente para con Filemón, sino para todas las personas que lo rodeaban. Así es importante que nosotros como iglesia tengamos este cuidado de estar siempre en oración por las demás personas, por los miembros que ya están aquí presentes o por los que todavía no se han afirmado en la palabra del Señor, pero que están asistiendo a la iglesia. Siempre es importante que podamos todos nosotros estar siempre teniendo en cuenta que es importante esta parte del discipulado, que tenemos que estar en oración, que tenemos que estar enseñando también a las personas que todavía no conocen completamente el Evangelio. Así que, bueno, esta es la palabra que les traigo el día de hoy con respecto a Filemón, con respecto a las obligaciones que nosotros tenemos como iglesia, con respecto al amor que tiene que desarrollarse en cada uno de nosotros y al tener también esa contemplación en que el poder de Cristo transforma a todas las personas que se acercan a Él. Así como nos ha transformado a nosotros, también transforma a las personas que se han ido, que han cometido algún error o que nos han dañado de alguna manera personal a cada uno de nosotros. Entonces siempre tengamos ese amor de Cristo y que seamos ese reflejo de Él en la vida para que podamos, de cierto modo, que la gente sepa que somos hijos de Dios, no solamente porque nosotros lo digamos o porque nosotros hablemos del Evangelio, sino porque sea un reflejo de Cristo en todos nosotros. Y pues siempre estar confiando en el Señor, estar siempre en oración por la iglesia y por los que apenas han de ser parte de la iglesia. Les pido que se pongan de pie, vamos a orar por esta palabra. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Santo, estamos delante de tu presencia una vez más, mi Señor, dándote gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien se mueve en cada uno de nosotros. Te pido en esta hora, Señor, que muevas el amor de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, y de los que forman parte de tu iglesia en el mundo, Padre, porque es importante, Padre Santo, que todos nos amemos, Señor. Es importante, Señor, que demos vista, Señor, de este fruto del Espíritu que debe estar en cada uno de nosotros. Te pido en esta hora que esta palabra tuya, Señor, no haya sido solamente escuchada, sino que también pueda ser puesta por obra por cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Te pido en esta hora que te muevas en la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno, porque eres grande en misericordia con cada uno de nosotros, Señor, y porque nos has dejado esta palabra tuya para que podamos entender qué es lo que quieres tú de cada uno.